No quiero perder tiempo, vamos a hacer una oración rápida por esta palabra. Señor Jesús, Padre, Espíritu Santo, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por lo que tú estás haciendo en este lugar, por lo que tú vas a hacer. Gracias por la vida de mis hermanos que estamos aquí, que somos hombres y mujeres entendidos en los tiempos de lo que tú quieres hacer con nosotros. Espíritu Santo, úsame esta tarde para hablar el tema que tú has puesto en mi corazón, Señor. Hazme un amigo del novio, quita todo orgullo, toda soberbia y úsame, Señor, para hablar tu palabra, Señor. Y que la palabra caiga en corazones conforme una tierra fértil para que eche no 100, sino al 100 por 1, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y te pido que me acompañes rápidamente al Salmo número 2, por favor. A esta predicación yo le he titulado Salmo 2, el drama de los últimos tiempos. Si le quieres poner un título, es Salmo 2, el drama de los últimos tiempos. Y déjame decirte algo, este salmo lo escribió el rey David, cuando muchos teólogos y muchos estudiosos afirman que este salmo fue escrito cuando el rey David era apenas un pastorcillo, cuando todavía no era el rey de Israel que todos conocemos. Pero déjame decirte que el Salmo 2 es una ventana profética sobre los sucesos que van a marcar o de lo que se va a tratar los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo firmemente que estamos ya entrando o ya entramos en los últimos tiempos. Y el Salmo 2 es una ventana profética que Dios le da al rey David sobre los sucesos que van a estar presentes en la tierra justo antes del regreso del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo a través del rey David nos dio un plano exacto sobre las dinámicas que estarán sucediendo en las naciones, en los pueblos, aún en la iglesia, justo antes del regreso de Jesús. Ahora, es muy importante que entendamos que en este salmo podemos ver 4 planes o 4 agendas específicas. Si quieres anotarlo, número 1, la agenda de Satanás. ¿Qué es lo que va a estar haciendo Satanás en las naciones justo antes del regreso de Jesús? Número 2, el plan o la agenda del Padre. ¿Cómo va a responder el Padre al plan de Satanás? Número 3, la agenda de Jesús, la agenda del Hijo o el plan del Hijo. Y número 4, lo que la iglesia debe de estar haciendo en los últimos tiempos. Ahora, a mí me encanta el Salmo 2. Cuando yo estaba orando, de hecho, yo estaba orando y le decía, Dios, ¿qué palabra quieres que dé a tu iglesia? Y Él me dijo, Carlos, quiero que hables el Salmo 2. Y eso, dije, gracias, Señor, porque el Salmo 2 es un salmo que me apasiona. Y cuando estamos adelante del Salmo 2, es como si Dios nos abriera, si estuviéramos en un ejército y Dios nos abriera un plan de batalla para los últimos tiempos. Y es importantísimo comprender lo que el Salmo 2 nos habla. Y dice en el versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Vamos a detenernos en este versículo. Y el Espíritu Santo le dio a David una visión de las naciones en los últimos tiempos, y lo que vio fueron 2 cosas principales. El Espíritu Santo le dijo, David, ¿sabes algo? Yo te voy a dejar ver por un momento en una visión o en algún encuentro profético, te voy a dar a ver lo que va a estar sucediendo en la tierra justo antes del regreso de mi Hijo. Y él vio 2 cosas que le impresionaron y las lanza en una pregunta que dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Ahora, la palabra amotinar tiene como significado un grupo de personas que adoptan una oposición contra una autoridad, utilizando para la protesta, la desobediencia o la violencia. Ahora, los pueblos y naciones en los últimos tiempos, y ya aún lo estamos viendo, estarán en una oposición total contra la autoridad de Dios y su palabra. Hermanos, esto es algo que ya lo estamos empezando a ver, y aún va a ir en incremento conforme el Señor Jesucristo venga acercando más su regreso. Hoy lo podemos ver a diario, cómo las naciones están echando fuera los principios judeocristianos de Dios, cómo cada vez las naciones están empezando a tener una furia contra la palabra de Dios, contra lo que Dios está hablando, aún contra la iglesia. Y esto aún
por ejemplo, en Medio Oriente ya podemos ver cómo la iglesia está siendo perseguida, martirizada, asesinada a causa del evangelio, y gracias a Dios todavía esta persecución no llega aquí a México, al lado occidental. Pero hermano, va a llegar un día en que la iglesia va a ser perseguida, va a llegar un día en que vamos a sufrir persecución y aún vamos a llegar a ser muertos por ser cristianos. Y eso es algo que tú tienes que saber. Ahorita la iglesia está bien feliz diciendo todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y déjame decirte, todo va a estar bien porque el Espíritu Santo se va a mover como nunca entre las naciones. Pero déjame decirte que viene persecución. Yo no sé si en 10, 15, 20, 30 años, pero viene persecución a la iglesia. Y ya lo estamos viendo en Canadá. Se llevaron preso a un pastor por pararse en su iglesia y decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Le dijeron eres un intolerante y lo metieron preso y ahí está preso. Un pastor ahora en Virginia, en Estados Unidos, estaba llevando a cabo bautizos en un río de la ciudad y llegó un grupo de estas personas de la bandera del arco iris y le empezaron a apedrear, lo empezaron a aventar basura, a amedrentar a la iglesia. Y esto lo estamos viendo ya en Estados Unidos y lo estamos viendo ya también en México. Hay leyes que se quieren aprobar para que los pastores en las iglesias, en los centros de culto, no puedan decir lo que la palabra dice, sino lo que es políticamente correcto. Y vamos a llegar al momento en que aún por ser cristiano y defender los valores de Jesús, vamos a ser llevados a la cárcel, o vamos a ser multados, o aún en su caso, vamos a ser muertos. Y la otra cosa que pudo ver David, dijo, las naciones están amotinando. Y la otra cosa que dijo fue, los pueblos piensan cosas vanas. El pensar cosas vanas nos habla de pensar que la humanidad puede lograr plenitud y progreso sin Dios. Esas son cosas vanas. El pensar que la humanidad, que las ciudades, que las naciones pueden encontrar progreso, pueden encontrar avance y pueden encontrar plenitud fuera de Dios. En los últimos tiempos la humanidad estará caminando en un espíritu como estaba caminando en Génesis capítulo 11. ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 11? La famosa historia de la torre de Babel. ¿Qué les dijo Dios? Vayan por toda la tierra y multiplíquense. ¿Y qué dijo la humanidad en su rebeldía? Vamos a juntarnos en una sola ciudad, vamos a ser como un solo hombre y vamos a llegar al cielo. Hermanos, ellos no estaban haciendo una torre para llegar a un lugar y ay, ¿tú crees en verdad que un ser humano va a creer que con una torre van a poder llegar hasta el espacio? Claro que no. Ellos estaban haciendo un lugar donde ellos estaban buscando. Tú te puedes poner a leer qué era lo que estaban haciendo estos hombres y estas mujeres. Estaban en fornicación, estaban en hechicería, estaban en brujería, estaban en rebeldía, tratando de buscar lo que Dios te puede dar, pero sin Dios. Estaban en una rebelión hacia Dios totalmente. Estaban buscando todos los beneficios de Dios, pero sin Dios. Ellos dijeron, ¿sabes algo? Nosotros no queremos tener nada que ver con ese Dios del que nos está hablando Noé, porque Noé era un pregonero de justicia en ese tiempo. Y dice, ¿sabes algo, Noé? Nosotros no queremos tener nada que ver con el Dios que tú nos estás hablando. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestras maneras y a nuestras formas. Y empezaron a unirse. Y esa fue la primera vez que la humanidad estuvo unida con un solo propósito. Aún hoy en las naciones hay guerras. Hay naciones que están una contra otra, que no están de acuerdo en muchas cosas, pero en Génesis 11 toda la tierra estaba unida con un solo propósito y era desechar a Dios. Y las naciones ahora piensan, ¿sabes algo? Nosotros no necesitamos a Dios. Nosotros podemos vivir nuestra sexualidad como nosotros queremos. Nosotros queremos vivir y criar a nuestros hijos como nosotros queremos. No necesitamos esas cosas. De hecho, nosotros estamos bien y esos santurrones de la iglesia, esos cristianos, solamente nos están poniendo trabas. Y tú lo puedes ver hoy. Métete a cualquier red social y vas a encontrar cómo la gente dice, la religión, como dijo este famoso filósofo completamente endemoniado, Dios es el opio del pueblo.
Y la gente que te dice, no, necesitamos a la ciencia, no necesitamos a Dios. Nosotros sabemos amar, ustedes iglesia no saben amar, amor es amor. Y déjame decirte, la palabra dice una cosa, el amor es Jesucristo, no lo definimos nosotros. Ahora la humanidad quiere definir cuándo es una vida humana y cuándo no. El Señor ha dicho, desde la concepción hay vida, y nosotros como naciones, las naciones están diciendo no. Nosotros decimos que hay vida cuando son 12 semanas, cuando son 22 semanas, o aún en Nueva York, tú puedes a horas antes de tener un trabajo de parto ir y abortar a una criatura de 37 semanas, un bebé. Las naciones están queriendo definir lo que ellos piensan, cuando una persona sirve para la sociedad y cuando una persona no sirve para la sociedad. La eutanasia. Nosotros queremos definir todo y echar fuera la palabra de Dios, y eso tarde o temprano nos va a costar. Y esto el Espíritu Santo le dijo a David, mira cómo las naciones se están amotinando ante mí y están pensando cosas vanas, que con la tecnología van a lograr progreso, con sus propias fuerzas, con sus propias manos. Y David dijo, oye, esto es pura vanidad. ¿Cómo puede alguien pensar siquiera que puede encontrar plenitud fuera de Dios? Esto es pura vanidad. Y ya estamos viviendo estos tiempos y aún va a ir en incremento. Dice en el versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra. Cuando aquí el verso, el salmo nos está hablando de reyes, nos habla de presidentes, nos habla de primeros ministros, nos habla de líderes en las naciones, personas principales, que dice que se van a levantar las personas más importantes políticamente hablando en las naciones. Y luego dice, y príncipes consultarán unidos. Los príncipes nos hablan de gente en autoridad, de gente con gran influencia en la sociedad. Nos habla de artistas, nos habla de banqueros, nos habla de actores, de diputados, empresarios, estrellas de la farándula, que van a levantarse y van a empezar a confabular en contra del Señor. Y tú lo puedes ver, hermano, prende la televisión. Ahora en los premios, en cualquier premio de televisión, ahora en la gala, hubo una gala hace poquito en Los Ángeles, ¿y qué veías? Todas las mujeres con el pañuelito verde. Todas las mujeres con el pañuelito verde de aborto. Mujeres y hombres en medio de lugares donde lo están viendo millones de personas declarándose ateos. Métete a la cuenta de Instagram o de Facebook de cualquier persona, de cualquier actor, y tú vas a ver cómo todos los meses de junio van a subir la banderita de colores. Y tú vas a ver hace poquito, hermanos, los Muppets Baby. ¿Quién veía eso? Los Muppets. Se declaró transexual Gonzo. Ahora Gonzo es transexual. Y lo vamos a ver cada vez más y más y más. En cualquier lugar vamos a ver cómo estos valores se están tratando de poner sobre la sociedad y de decir lo que debemos de estar haciendo o no. Y dice que se van a parar los reyes de la tierra y los príncipes a consultar unidos. Los líderes de cada nivel de la sociedad van a consultar juntos para crear estrategias engañosas para movilizar a las masas para resistir el liderazgo de Dios. Y hasta parece que David estaba viviendo en nuestros días. Pero este salmo David lo escribió hace más de 3000 años. Y parece que sigue vigente en nuestros tiempos, más que nunca hoy. Aquí podemos ver cómo a todas estas personas en autoridad que tienen gran influencia en la sociedad estarán en unidad. Y déjame decirte, esto es importante porque desde Génesis 11 no ha habido un momento en la historia de la humanidad en que todo el mundo esté unido o de acuerdo con una sola idea. No hay, y aún tú puedes ver las naciones, hay desacuerdos, pero déjame decirte que el rey David nos está diciendo que va a llegar un momento en que todas las naciones de la tierra van a estar en paz
por una causa. Va a haber una causa que va a unir a todas las naciones. Va a haber una causa que va a decir, ¿sabes algo? Nación con nación, tú y yo tenemos un problema, pero tenemos un enemigo en común y nos vamos a unir para destruir ese enemigo. Y ese enemigo es Dios y su palabra. Yo cuando estaba estudiando esto, hasta se me pone la piel chinita de pensar que las naciones que han estado en guerra durante miles de años van a encontrar de repente una paz porque tienen un enemigo en común, y ese enemigo en común no es Gandhi, no es Buda, no es Mahoma, no es Krishna, es el Dios de la Biblia y Jesucristo. ¿Por qué crees tú que no están censurando a los musulmanes? ¿Por qué no están censurando los periódicos a los hindúes? ¿Por qué la censura solo viene a la iglesia? Porque la iglesia tiene la verdad, que es Jesucristo. Y dice en Romanos capítulo 1 que el mundo, cuando encuentra la verdad, se le resiste y trata de callarla. Y va a llegar este momento en que todas las naciones se van a levantar contra el Dios de la Biblia. Y tú lo puedes leer. Acompáñame rápidamente a Apocalipsis 19:19, para que veas que yo no estoy inventándome una idea. Esto es bíblico, hermano. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Fíjate lo que dice. Este capítulo está ya cuando Jesús regresó a la tierra. Esto ya es Jesús haciendo su presentación en medio de las naciones. Y fíjate cómo van a reaccionar las naciones y el mundo cuando Jesús haya regresado. Y dice, y vi a la bestia nos habla del anticristo que está por levantarse, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Jesucristo va a aparecer en medio de la oscuridad, va a venir de regreso, y las naciones, en lugar de decirle, wow, vamos a rendirnos a Jesús, dice, vamos a hacerle guerra. No vamos a permitir que ese hombre judío, que es Dios, se siente en su trono y empiece a gobernarnos. No vamos a someternos a él. Y dice que todas las naciones y sus ejércitos se van a reunir a pelear contra él. Y dime, ¿eso no es vanidad? El pensar que con un tanque de guerra, que con una pistola vas a poder hacerle algo al Hijo de Dios, al león de la tribu de Judá. Es estúpido el solo pensarlo, pero estas personas van a estar tan engañadas con el engaño del anticristo y con el engaño de Babilonia, que van a entrar y van a decir, ¿sabes algo? Podemos vencerlo. Pero no. Y dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Los reyes y príncipes verán la palabra de Dios en una manera negativa, como si fueran cuerdas o ligaduras que los esclavizan y los atan a este legalismo religioso que consideran arcaico y que insiste en que se sigan los valores morales de Dios y sus verdades. Ellos no, tú y yo vemos lo que vio Oseas, que decía, con tus cuerdas de amor me has atraído. Nosotros vemos cuerdas de amor, pero las naciones dicen, esas son cuerdas que nos esclavizan, como si fuera un bozal. Y dice, ¿sabes algo? Nosotros queremos ser libres y queremos echar fuera estas cuerdas que nos están deteniendo de ser todo lo que debemos de ser. Su ira y su agenda se acelerará al atacar los mandamientos de Dios, buscando remover sus lineamientos morales de la sociedad. Dice en Daniel, en el libro de Daniel, el ángel le está hablando una profecía que es totalmente sobre los últimos tiempos a Daniel, y le dice, cuando los prevaricadores hayan llegado a su máximo. Ahorita vemos niveles de pecado en la sociedad que, hermanos, a mí a veces digo, como decía el pastor ayer, y llego a ver las cosas que pasan en la sociedad y te entra un hastío del mundo, pero dice la palabra, aún no ha llegado el pecado a su máximo.
vamos a empezar a ver cosas que nos van a horrorizar. Hay gente ahorita que ya se está casando con vacas, con perros. Me quiero casar, un ruso se casó con un cenicero. Tonterías, cosas vanas. Y estamos en este momento, y a mí me da un temor santo de decir, si estamos ahorita así, ¿cómo va a ser ese momento en que esté lo máximo el pecado en la tierra? Y no te quiero echar miedo, porque hay una buena noticia. Cuando el pecado esté en su máxima esplendor, la iglesia va a brillar con un poder y una gloria que no ha visto nadie. Y eso lo vamos a ver en los últimos tiempos, y lo vamos a empezar a ver. La iglesia se va a mover en una autoridad y en un poder que no ha visto nadie. El libro de los Hechos se va a quedar corto con el poder de la iglesia en los últimos tiempos. Ellos ven los caminos de Dios como algo que siempre está obstaculizando el potencial humano, pero para explorar su sexualidad, su amor, su libertad y su verdad. Pero cuando nosotros comprendemos que la ley y los mandamientos de Dios son un medio para que tú y yo no nos quememos, para que, es como cuando hay un enchufe y hay un niño chiquito y le ponen una cinta para cuidarlo. Para eso son las leyes de Dios, para cuidar de nosotros. Pero las naciones dicen, hey, eso es viejo, eso ya no está de moda, esos eran antes los pensamientos de antes, ahora pensamos distinto, hay que desechar las leyes y la palabra de Dios. Y esa fue la agenda de Satanás en los últimos tiempos. Eso es lo que Satanás está buscando hacer. Aún a los niños en las escuelas en Estados Unidos ya está pasando, ya les están enseñando a niños de 4, 5, 6 años que ellos, si el niño quiere ser niña, puede ser niña y no pasa nada. Esto se está enseñando en la escuela y se está queriendo enseñar en las escuelas de México. Papá, mamá, ¿estás al tanto de lo que le están enseñando a tu hijo en la escuela? ¿Estás al tanto de las iniciativas de ley que están promoviendo algún sector político? El cristiano debe de estar envuelto en las cosas y saber y estar alerta de lo que está pasando. Porque tú le entregas tú crees que tú vas a contrarrestar las enseñanzas y horas de enseñanza secular con una hora de escuelita dominical a la semana. Claro que no. Mamá, papá, levántate en tu casa como un sacerdote y enseña a tus hijos la verdad. Enseña la palabra de Dios. Vence el engaño. No todos tienen la posibilidad de hacer homeschool. Hay que mandar a nuestros niños a las escuelas, pero van a empezar a enseñar cosas contrarias a la palabra, contrarias a lo que Jesús dijo. Ahora vamos a ver cómo el Padre va a responder a esta rebelión en las naciones. Este es el plan del Padre en los últimos tiempos, y me encanta y quiero que lo celebres conmigo, porque dice: el que mora en los cielos se reirá. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. El Padre responde a la rebelión de las naciones riendo. Dios se ríe del pensamiento de que ellos pueden ser una amenaza solo porque están unidos, y todos estos recursos militares y todos estos recursos financieros son vastos y grandes. Pero déjame decirte que el Padre los ve desde el cielo y se ríe. Y esto es como si tú estuvieras tendiendo la ropa en tu patio y un grupo de hormigas dijeran: vamos a destruirlo. Así. Y el Padre las ve y dice: pobrecitos. Y se ríe. El Padre, nuestro Padre Celestial, se ríe. A Dios no se le sale nada de las manos, hermanos. Él no está sorprendido con este complot mundial. A Dios no dice: ya legalizaron el aborto en México, ¿qué voy a hacer? Claro que no. ¿Es malo?
Claro que es malo, pero a Dios no se le sale nada de las manos y aún Él puede usar esas circunstancias para mostrar su gloria y su poder. De hecho, el Padre permite y va a permitir llevar a cabo estos planes en la sociedad. Aún Satanás y sus planes nunca tomarán desprevenido al Señor. Dice la Escritura que Él es el que pone y quita reyes. Y va a llegar un momento que no sé si nos va a tocar vivirlo, pero cuando se levante el anticristo con todas sus leyes y con todo su poder, el Padre lo va a permitir, va a decir, tú déjalo, yo lo estoy dejando porque al final yo tengo un plan. A Él no se le sale nada de las manos. La palabra hebrea original para mora, ya ves que dice ahí, el que mora en los cielos, la palabra original para mora es yashab, la cual significa se sienta, el que se sienta en los cielos. Y tú y yo a través de muchos salmos podemos ver cómo dice, levántate Dios contra tus enemigos, levántate Dios a favor de tu pueblo. Pero a mí me causa tanta paz el saber que esta rebelión mundial en los últimos tiempos ni siquiera va a hacer que el Padre se levante. Esta rebelión de las naciones ni siquiera hace que Dios se levante de su trono. Él está plenamente confiado en cómo va a suceder la historia. En esta postura de confianza y de descanso, de ver al Padre sentado en su trono riéndose, el Padre ha comenzado a responder a las naciones. Y aquí te voy a decir cuando dice, el Señor se burlará de ellos. La palabra hebrea original para burlar es laaj y tiene dos significados. Uno es burlar, que es lo que ya hablamos ahorita, el Padre se va a reír de este complot, pero la otra es tratar con desdén. Y déjame decirte una cosa, a mí me daría terror saber que el Dios del universo está tratándome con desdén. No solo eso, que se está burlando de mí. El Dios que sostiene las galaxias en su mano, que a cada estrella la llama por su nombre, que tiene todos los poderes y que tiene todos los recursos, se está burlando de estas personas, pero también ha decidido en su corazón tratarlas con desdén. Ambas cosas son terroríficas. El solo pensar que el Dios del universo se burla de ti nos debería poner a temblar. Y aquí podemos ver que el Padre continúa su respuesta a esta rebelión hablando a las naciones. Fíjate lo que dice en el versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor. Y déjame decirte que la manera en que Dios habla a las naciones hoy es a través de su iglesia. Sí puede hablarnos a través de sueños, puede hablarnos a través de visiones, de encuentros sobrenaturales. Pero hoy el Padre y Dios habla a través de su iglesia. Y tú vas a decir, ¿cómo el Padre le va a hablar a estas naciones en los últimos tiempos? Cuando la iglesia se levante y seamos como un Juan el Bautista que iba con la autoridad, que iba quien era en ese momento el gobernador y le dijo, no te es permitido tener a la esposa de tu hermano como esposa. ¿Y qué le pasó a Juan el Bautista? Le costó su cabeza. Fue martirizado. Pero la iglesia se va a levantar con una unción y le va a decir al mundo, no te es permitido matar bebés en el vientre. No te es permitido casarte con menores de edad. Dios dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y a muchos esto lo que va a causar es todavía que las naciones se pongan más iracundas contra la iglesia. Porque las naciones no quieren escuchar la verdad de la palabra de Dios. Pero una iglesia llena de la unción y que es una iglesia precursora se levantará a hablar la verdad en medio de las naciones. En medio del tiempo más oscuro en la historia, dijo el mismo Señor Jesucristo, que los tiempos antes de su regreso, dijo, si esos tiempos no fueran acortados, nadie quedaría con vida. Y dijo, cuando venga una tribulación como no ha existido y como nunca existirá en la historia del hombre, yo voy a regresar.
Va a ser un momento tan duro, va a ser un momento de tanta persecución, de tanta oscuridad, y la iglesia también se va a mover en una unción sin precedentes. En medio de ese caos social, de esa oscuridad tan densa, la iglesia va a estar brillando con un poder y con una unción como nunca en las naciones, y entonces la iglesia llena del Espíritu Santo va a ser como Juan el Bautista en medio de la oscuridad, y le va a decir al mundo: no te es permitido hacer estas cosas porque Dios así lo dicta. Y las naciones van a arder en furia, pero también déjame decirte que las naciones van a comenzar a ver a Jesús. Y Jesús mismo conectó el tiempo de su regreso con el mayor tiempo de evangelismo en las naciones. Y dijo: cuando ustedes estén siendo perseguidos y cuando todas estas cosas estén sucediendo en medio de las naciones, entonces va a haber la mayor cosecha de almas en la historia de la humanidad. Gloria a Dios. A nuestro Señor no se le sale nada de las manos. Dios usará a la iglesia para hablar a las naciones, para poner un freno a las leyes malvadas que se levantan. Dios usará a su pueblo para hablar a los reyes, a los presidentes, a las personas famosas, a los banqueros y a la gente en autoridad e influencia. Y esto provocará que las naciones aumenten en odio hacia la iglesia, pero también, como dijimos ahorita, una respuesta al evangelio. Y dice después de que les va a hablar, dice que los va a turbar con su ira. Ese versículo que sigue: y los turbará con su ira. Y esto habla de cómo a través de sus juicios en los últimos tiempos, Dios atacará directamente al reino de las tinieblas, a Satanás y al pecado. Hermano, yo no sé si tú has leído con detenimiento el libro de Apocalipsis, espero que sí, pero tú ahí puedes encontrar una serie de juicios que son 7 sellos, 7 trompetas, y que son 7 copas, que tú los lees y son unos juicios impresionantemente terroríficos. Pero dice Dios: a ese nivel de oscuridad va a estar las naciones, que yo voy a tener que usar este tipo de juicios para ponerles un freno. Y dice: a través de su ira los turbará. Me encanta cómo dice en Apocalipsis, cuando dice que va a empezar, dice: la copa de la ira de Dios que está sin diluir. ¡Ay, Jesús! Imagínate que la ira de Dios por completo vaciándose en las naciones para ponerle un alto al pecado y a Satanás. Te animo a que estudies Apocalipsis. Apocalipsis es un libro hermoso, es mi libro favorito de la Biblia, todo es hermoso. Pero Apocalipsis me cautiva y encendió mi corazón cuando yo estaba estudiando, y aún lo estudio y trato de comprender más cosas sobre este libro, porque es la profecía. Y dice: ustedes benditos los que leen y guardan las palabras de esta profecía. Y yo quiero ser bendito, quiero escuchar esto. Los juicios de Dios fluyen desde un amor. Los juicios de Dios no contradicen su bondad. Los juicios de Dios son para quitar todo lo que obstaculiza su amor. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 al 3. Dice: después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Gloria a Dios. Dice: sus juicios son verdaderos y justos. Y me encanta cómo dice Pedro en su epístola, que dice: muchos se burlan de ustedes porque les dicen: ¿cuándo va a regresar? Imagínate, Pedro escribió esa carta en el 63 después de Cristo, y ya se estaban burlando de los cristianos. ¿Dónde está tu Señor? No, que iba a regresar. Imagínate ahora 2000 años más. ¿Y dónde está tu Señor? Pero dice, Él está esperando a que los más vengan al arrepentimiento, porque Él quiere que todos sean salvos. Pero dice, va a llegar un punto en que gente no va a responder a su amor, no va a responder a su justicia, y alguien tiene que traer justicia a esas naciones. Y yo sé que te han dicho,
¿A poco tu Dios es amor, ese Dios que en el Antiguo Testamento mató un chorro de gente? Y déjame decirte, tú lee la escritura y tú te vas a dar cuenta que Dios le dio 400 años de tiempo a la nación de Canaán y a todas esas naciones para que se arrepintieran. Y esas naciones eran sumamente perversas. Mataban niños, había zoofilia, bestialismo, había sacrificios humanos, había canibalismo. Y Dios les dijo, 400 años, los 400 años que Israel pasó en Egipto, ellos tuvieron para arrepentirse. Y dijo Jesús, y dice Dios, ¿sabes algo? No te arrepentiste, te di 400 años, no te lo quisiste arrepentir. Yo soy un juez justo y tengo que traer justicia. Y así va a decir Jesús, ¿sabes algo? Te di, no sé en qué año va a regresar Jesucristo. Como decía el pastor Enoch, la hora y el tiempo nadie lo sabe, pero va a decir, te di, no sé, 2500 años desde que yo regresé, desde que se fundó la iglesia. No te arrepentiste, tengo que traer un juicio, porque soy un juez justo y no puedo dejar la maldad sin enjuiciarse. Pero tú tienes que descansar en que los juicios de Dios son verdaderos y son justos. Y ahora la respuesta final del Padre la podemos encontrar en el versículo 6. El plan maestro del Padre en los últimos tiempos, la respuesta final del Padre y la joya de su plan maestro es exaltar a Jesús en las naciones. Y dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Esta palabra es impresionante. En los últimos tiempos el Padre va a exaltar al Hijo en todas las naciones. Y hoy las naciones dicen, hasta lo podemos escuchar, a ver, pero ¿por qué los tiene que gobernar un judío? Tú estás viendo un espíritu de antisemitismo que se está levantando en las naciones contra Israel, poniéndoles vetos económicos, multas, atacándola. Y ahora se está levantando un odio. ¿Y por qué tiene que ser un hombre? Y está esta falsa enseñanza de que Dios es mujer. Y te voy a decir una cosa, el Padre y el Espíritu Santo son espíritu, pero Jesús es un hombre judío de 33 años, y un hombre judío de 33 años va a reinar las naciones desde Jerusalén. Y las naciones odian eso, pero dice el Padre, ¿saben algo? Ustedes están levantando naciones para poner sus reglas y poner sus reyes, pero déjame decirles que yo he puesto a mi rey sobre Sión. Y hay dos maneras en que el Padre va a exaltar a Jesús en todas las naciones. Dos maneras. La primera, cuando el avivamiento más grande de la historia suceda, cuando el nombre de Jesús sea respaldado por el mayor mover del Espíritu Santo en la historia de la humanidad, se va a cumplir la profecía de Joel capítulo 2 versículo 28, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero si tú lees el versículo 27, dice, y en aquellos días, hablando de los últimos días, de los últimos tiempos, dice, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y esto me encanta porque es una palabra para toda la iglesia. No es una palabra, no dice, y derramaré mi espíritu sobre los pastores, o derramaré mi espíritu sobre los grupos de alabanza. No, dice, sobre toda carne. Todos vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando la iglesia comience a levantar muertos en el nombre de Jesús, la gente se va a dar cuenta que Jesús es verdadero y es el único Dios. Cuando la iglesia comience a orar por los enfermos y se sanen en el nombre de Jesús, van a darse cuenta que Jesús es verdadero. Cuando la iglesia ore por lluvia y caiga lluvia en el nombre de Jesús, se van a dar cuenta que Jesús es verdadero. Porque los muertos no se van a levantar el nombre de Buda, no se van a levantar el nombre de Krishna, ni de Gandhi, ni de Mahoma. Se van a levantar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y eso va a exaltar a Jesús en todas las naciones de la tierra, hermanos. Cuando los juicios de Éxodo y los milagros del libro de los Hechos se unan a una escala mundial, cuando el mundo vea las sanidades, los milagros, los prodigios que solo suceden en el nombre de Jesús, el Padre va a estar exaltando a su Hijo en todas las naciones. Y la otra es cuando Jesús regrese a reinar desde Jerusalén, al sonar de la séptima trompeta. Cuando Jesús regrese, las naciones estarán cara a cara con el Rey Jesús.
Y dice la escritura, al sonar de la última trompeta, aparecerá Jesús. La séptima trompeta, aparece Jesús, y las naciones por primera vez en la historia van a estar cara a cara con el Rey Jesucristo, que vendrá a ponerle un alto al gobierno del anticristo, al falso profeta y a Satanás. Y esto, hermanos, es la esperanza que tenemos en los últimos tiempos. Y me encanta, te voy a dar versículos, por tiempo no vamos a ir. Apocalipsis 6 del 15 al 17. Apocalipsis 6 del 15 al 17. Apocalipsis 16, 14. Apocalipsis 19, 19 y Apocalipsis 21 y Salmo 110 son una de las escrituras que nos hablan de cómo van a reaccionar las naciones al encuentro de Jesucristo. Y nada más voy a citar una que dice que van a ver la gloria del Señor, y que dicen: montañas caigan sobre nosotros y ocúltenos de la ira del que se sienta en el trono y del Cordero. Hasta me pongo chinito. Va a estar impresionante. Las naciones bien salsas, como decimos, queriéndose amotinar y diciendo cosas de Jesús, pero cuando lo vean cara a cara, van a preferir 1000 veces que le caiga una montaña encima a tener que ver cara a cara a ese hombre. Porque viene el Cordero de Dios. Y entonces ese es el plan del Padre en los últimos tiempos, y entonces comienza el plan de Jesús. Y toda la iglesia tenemos que conocer el plan de Jesucristo, porque nosotros vamos a ser, ahora sí que la iglesia va a ser una de las piezas maestras en el plan de Jesús. A mí me encanta, hay una frase que dice el pastor Mariano Cenegual, que dice: solo se les da el guión a los actores principales de una película, y a nosotros se nos ha sido dado Apocalipsis, porque la iglesia va a ser un actor principal en los últimos tiempos. Y fíjate cómo comienza a responder Jesús. Aquí ya no está hablando el Padre, porque fíjate lo que dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Jesús comienza a responder como siempre lo ha hecho, hermanos, en total humildad y mansedumbre, porque Jesús es un rey manso, Jesús es un rey hermoso, es un rey humilde. Y dice en Juan capítulo 5, 19: yo solo hablo lo que he escuchado que el Padre habla. Y aquí lo podemos ver, que Jesús dice: yo publicaré el decreto. ¿Cuál es el decreto? Que dice el Padre: mi hijo eres tú. Jesús, siendo rey y exaltado en las naciones, sigue estando sometido a la autoridad de su Padre en completa humildad y completa mansedumbre. Y sabes algo, se ha dicho mucho esta frase: Jesús vino como cordero y regresará como león. Pero déjame decirte, suena muy bonito y muy romántica, pero eso no es una frase bíblica. Y tenemos que empezar a tirar estos paradigmas que se nos ha metido, porque Jesús regresa como cordero. En Apocalipsis tú puedes ver más de 30 veces la palabra cordero, y solo una vez el león de la tribu de Judá. Y eso está hablando para ver su herencia como el verdadero heredero del trono de David. Pero él regresa como un cordero, como un hombre completamente manso y humilde, bajo la autoridad de su Padre, a traer juicios a la tierra y a traer el reino de Dios. Y aquí lo podemos ver en el Salmo capítulo 2, que él está hablando lo que escucha hablar al Padre. Y no solo en Juan 5:19, sino también en Juan 8:28, Juan 12:49 y Juan 14:10. Jesús diciendo: yo solo hago lo que veo hacer al Padre. Y aquí vemos no solo eso, aquí vemos que el Padre ha hecho un decreto. Un decreto, primero, era un escrito que el rey escribía, que él ponía: yo quiero que esto va a suceder, pero ahí todavía no se llevaba a cabo, todavía no era una ley en el reino. ¿Cuándo era una ley? Cuando era publicado. Hasta que ese decreto, ese edicto era publicado, se hacía ley en las naciones. Y aquí nos está diciendo que el Padre escribió un decreto, pero el que lo va a llevar a cabo es Jesucristo.
¿Qué dice este decreto? 3 cosas. Número 1, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué dice ahí? Mi hijo eres tú. No quedará duda, hermanos, hoy estamos siendo bombardeados y el mundo está comenzando a bombardear con esta idea de que Jesús no es Dios. Algunos están diciendo que Jesús nunca existió, lo cual es una tontería. Hay suficiente evidencia histórica para decir que Jesús existió. Otros están diciendo que Jesús existió, pero que no era Dios, que solo era un buen profeta, que era un buen maestro. Otros hasta están empezando a decir que Jesús sacó su doctrina de Egipto a través de experiencias alucinógenas con hierbas. Puras tonterías. Pero en los últimos tiempos va a quedar una cosa clara: Jesús es Dios y Jesús es el Hijo de Dios. Y las naciones odian admitir que Jesús es Dios por una razón, porque si las naciones admitieran que Jesús es Dios, ellos saben que ellos tendrían que reinarse con sus leyes y no quieren. Si Jesús en verdad resucitó de los muertos y ascendió al cielo, entonces las naciones tienen que decir: entonces yo no puedo legislar en contra de las leyes de ese hombre. ¿Y qué se tienen que encargar las naciones? De echar mentiras. Satanás no quiere que se sepa esta verdad, pero la iglesia la tiene. La iglesia la va a publicar, dice Jesús: yo publicaré el decreto. Número 2, que las naciones y los confines de la tierra son su herencia. No son de los reyes, de los presidentes, no son de los pueblos, son de Jesús. Dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El versículo 8, hermanos, es una invitación a la intercesión junto con Jesús. Yo te animo, hermano, hermana que está aquí, si eres de otra congregación, únete a un culto de oración en tu iglesia. Y si no lo hay, ve con tu pastor y dile: quiero comenzar una reunión de oración. Porque aquí Jesús dice la palabra, dice la escritura, que Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Pero ¿cómo Jesús se mueve a través de la iglesia? Si Jesús quiere pedir una cosa, Él intercede, pero Él no está diciendo: intercedan conmigo. Y Él está buscando una iglesia que se levante en oración, en ayuno e intercesión, a decirle: Padre, dale a tu hijo las naciones por herencia. Padre, una de mis oraciones constantes es decirle: Padre, entrégale a tu hijo a México. Dale su herencia en México a Jesús. Y el Padre está levantando casas de oración y está levantando un movimiento de oración e intercesión en la historia de la iglesia como nunca antes. Antes se oraba así, pero es impresionante cómo de 10 años para acá se han abierto más de 50,000 casas de oración, las cuales algunas están funcionando 24 horas, 7 días a la semana. 24 horas, 7 días a la semana. Gente orando, gente cantando por los propósitos de Dios en la tierra. Pidiendo e intercediendo con el Hijo para que el Padre le entregue su herencia en las naciones. Y hoy Jesús, hoy el Padre y el Espíritu Santo quieren que tú y yo estemos en una unión perfecta con ellos, pidiendo por su voluntad, no solo en las naciones, en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en tu ciudad, en tu trabajo. Tenemos que ser compañeros de Jesús en intercesión. Y aquí dice versículo 9: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y aquí podemos ver una faceta de Jesús que casi no se nos predica: la del rey guerrero que emerge victorioso de la batalla. Tú preguntas: ¿quién es Jesús? Pues es este hombre del cuadro de la librería cristiana que está abrazando a unos niños, o que está con el becerrito, con la ovejita. Y ese es Jesús. Es un esposo celoso, es un Dios amoroso.
Es un siervo sufriente, pero también es un rey victorioso. Jesús en su regreso peleará contra las naciones, contra el anticristo, y las naciones que se le hayan unido serán vencidas. Acompáñame a Isaías capítulo 63, que ese sí me interesa que vayamos ahí. Isaías capítulo 63. Y fíjate, esta es una visión que Isaías está teniendo de los últimos tiempos. Isaías es conocido como el profeta del Hijo, porque fue de los profetas mayores el que más nos habló de Jesús. Tanto en su primera venida como en su segunda. Y déjame decirte que la primera venida de Jesús está profetizada cerca de 70 veces en el Antiguo Testamento. ¿Y sabes cuántos versículos hablan sobre su segunda venida? Más de 120. Tenemos más de 120 capítulos que el Espíritu Santo está recalcando de manera fuerte en la iglesia sobre la segunda venida de Jesús. Pero fíjate lo que dice Isaías aquí. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Y el profeta hace una pregunta: ¿quién es este que viene marchando desde Bosra con unos vestidos rojos, hermoso en su vestidura? Y le responde Dios: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Entonces dice: ¿quién es este que marcha? Y Jesús le responde: soy yo, Dios. Y luego hay una duda en el profeta y le dice: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como de aquel que ha pisado el lagar? Y le responde Jesús: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Y fíjate lo que dice: los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos, tu año y mi año, ha llegado. Jesús, como el rey guerrero, dice: ¿sabes por qué mi ropa está roja? Porque aplasté a las naciones y su sangre me salpicó. Gloria a Dios. Él dice: ok, tú estuviste matando a mi iglesia, estuviste persiguiendo a mi iglesia, los martirizaste, ahora viene la mía, porque mi venganza, dice, porque la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Y tú dices: Carlos, no es cierto, ese no es Jesús. Hereje, ¿cómo Jesús se va a manchar las ropas de sangre? Acompáñame a Apocalipsis capítulo 19, por favor. Apocalipsis capítulo 19. Ahora sí, fíjate, desde el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Jesús es el hombre que Isaías vio en Isaías 63. Después Juan dice: ese hombre que Isaías vio en Isaías 63, ese es Jesús, ese es el Hijo de Dios, ese es mi amigo, el con el que yo me recosté en su cabeza en la última cena. Y él está regresando con una vestimenta roja, porque ha manchado su ropa con la sangre de sus enemigos. Jesús, el Cordero de Dios, el Rey guerrero, el Rey victorioso. Y esta es una faceta que casi no se nos predica de Jesús, pero este es Jesús, este es nuestro Dios, este es nuestro Dios. Y Él dice: cuando yo llegue y cuando yo aparezca en medio de las naciones, agárrense, porque ahora sí voy a poner orden, y las naciones se van a sujetar a mí. Ya no va a ser una opción, ahora va a ser ley. Y ya para terminar, viene la respuesta de la iglesia. Y fíjate lo que dice en el versículo 10. Ahora pues, oh reyes,
sean prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Dice David, ¿sabes algo? El rey más grande de la historia, el rey más próspero, con más poder, con el reinado más glorioso, que fue el rey David cuando estuvo reinando 33 años en Jerusalén. El rey más grande de la historia dice, ahora les voy a dar un consejo, reyes de la tierra. Este es un consejo de un rey a reyes. No es el consejo de un amigo a un amigo, no. Dice, el que te está hablando soy yo, el rey David, el rey más grande de la historia de la humanidad, hasta que regrese Jesús, y les voy a dar un consejo a todos ustedes. Un consejo que los va a hacer que puedan mantenerse en pie en el día del Señor, y es, sean prudentes y admitan amonestación, jueces de la tierra. Dice, hey, mundo, abre tus ojos, abre tus oídos a la palabra de Dios. Deja de ser terco. Y esto es una palabra para la iglesia. Abramos nuestros oídos a la palabra de Dios. Entreguémonos a su autoridad día con día. Hay una cosa que no le gusta al cristiano, incluyéndome, y es que el pastor venga y te amoneste. Ah, no, porque el pastor tiene que meter su cuchara en mi vida. Son mis hijos y yo los crío como quiero. Pero cuando viene el pastor y te dice, oye, la palabra de Dios es, no, yo me enojo y me voy. Me voy de iglesia, me cambio de iglesia a donde un pastor no me diga qué hacer. O cuando vienen los pastores y te dicen, oye, tu matrimonio según la escritura debe de estar así. Ah, no, yo hago lo que quiero. O cuando los pastores vienen y te aconsejo que diezmes y ofrendes. Ah, sí, porque quieres dinero. Pero es porque el pastor, porque la amonestación viene de Dios para tu bien y para mi bien.